de Dios. Bien, leemos el libro azul. Aquí están todas las locuciones de nuestra madre, que ella estuvo dando al padre Gobi hasta 1997. Hoy ella nos ofrece un mensaje del 31 de julio del año 1976. Será la fiesta de San Ignacio de Loyola. Tiene por título Vuestras dificultades. Dice: Seguidme, hijos míos predilectos, con toda vuestra confianza, y no os turbéis por las dificultades que encontráis en vuestro camino. Estas dificultades las permite Dios para que os ayuden a crecer en vuestra vida de perfecta consagración a mi corazón inmaculado. Os desprenden de vuestro modo de ver y de sentir, de vuestros gustos, de vuestros apegos, y poco a poco os llevan a ver y a sentir solo según el corazón de mi Hijo Jesús. Después de cada dificultad, veo crecer en vosotros cada vez más la vida de Jesús, y esto es lo que tanto consuela a mi corazón de madre. ¿No os dais cuenta, hijos, cómo bajo mi influjo personal vuestra vida está verdaderamente cambiando? Las dificultades interiores del alma son las que más dolor os causan. Sois míos y os sentís aún atraídos por el mundo. Estáis revestidos de mi misma pureza y aún advertís la angustia de la tentación de la carne. Algunos de vosotros gimen y quisieran liberarse de ella. Sin embargo, ¿cuánto os hace crecer en el desprendimiento de vosotros mismos esta interior dificultad que sentís, hijos míos predilectos? No os miréis nunca, seréis tanto más bellos para mí y para mi Hijo Jesús, cuanto menos bellos aparezcáis a vosotros mismos. Es mi manto el que os cubre, es mi misma pureza la que os ilumina. Después están las dificultades exteriores, son las del ambiente en que os encontráis, incomprensiones, críticas, a veces permito hasta el desprecio y la calumnia. De esta, sobre todo, mi adversario se vale como instrumento preferido para heriros y para desalentaros. ¿Cómo debéis responder? Como Jesús, con el silencio, con la oración, con el vivir en íntima unión con el Padre. En la luz del Padre, toda cosa no verdadera, no buena, todo engaño, toda calumnia se disipan por sí solos como niebla por el sol. Y puesto que vosotros estáis en mi corazón inmaculado, nada os puede alcanzar. El que de intento quiera haceros algún mal, no logrará dañaros. El que obre de buena fe tendrá luz antes de que el mal os alcance. Y caminaréis en la paz, aun en medio de la tempestad del momento presente. Existen también las dificultades de vuestro tiempo, hijos predilectos. Con cuánto cuidado habéis sido formados y preparados por mí para este vuestro tiempo. También estas dificultades son permitidas por mí para haceros instrumentos cada vez más dóciles en mis manos, para el plan que estoy llevando a cabo en la actualidad. El ateísmo que invade el mundo, la crisis que cada vez más se extiende en la Iglesia, el error que se difunde por doquier son las olas
de una gran tempestad. Vosotros estáis llamados a ser mi paz en esta tempestad. Por tanto, animad serenos, caminad tranquilos, caminad confiados. Si se dan cuenta, ven que siempre como que la Virgen escucha muy bien mis homilías, si se dan cuenta, porque luego el mensaje no crean que yo lo había escogido, no, ella lo escoge. Y de lo que vamos diciendo en la homilía, pues ella va especificando y explicando. Pues digamos que la característica de este libro es que la Santísima Virgen dedica todos los primeros años del movimiento, 73, 74, 75, 76, como a ir formando este ejército. Entonces, si se dan cuenta, las catequesis más extensas están ya para los años 90, son catequesis para todo el movimiento en general, incluidos el movimiento mariano, que son los laicos. Y los primeros años ella dedica todo a formar este ejército de sus sacerdotes. Entonces, dice ella, hijos, síganme, con toda la confianza, que las dificultades no los desanimen, dice nuestra Madre. Muchas de las dificultades, o casi todas las dificultades que ustedes viven, están siendo permitidas por Dios, y les van a ayudar a crecer. Ven que les decía yo que quién sabe qué hubiera sido de nosotros sin la pandemia, porque sí aceleró mucho el proceso de conversión, la pandemia. Yo siento que hemos cambiado bastante. O sea, es que las pruebas bien ofrecidas, yo digo, las pruebas bien ofrecidas son rendidoras, porque te transforman a un ritmo que por más buena voluntad que tengas, no lograrías hacerlo si Dios no pone situaciones en tu historia que te van a ir como moldeando, que te van como edificando, que te van llevando a una perfección, a una santificación. Sí se necesitan las pruebas. No es suficiente el camino de penitencia, de pequeños sacrificios que cada uno de nosotros planea. La Virgencita nos pone a escoger una serie de sacrificios que nosotros libremente los escogemos, como son los ayunos, los sacrificios, las penitencias, pero no serían suficientes. Además, se necesitan ciertos acontecimientos que parecen como inesperados, que se van dando a medida que la historia se desvela, se va revelando, y que son providenciales, porque son la cruz que Dios nos da para irnos moldeando, transformando. Decía el Señor, cuando se acercaban los días de su pasión, decía, el cáliz que mi Padre me da, no lo voy a beber. Claro que lo quiero beber porque es la voluntad de mi Padre Celestial. Y el Señor sabía que cumplir esa misión de tanto dolor a Él le iba a costar mucho, mucho, mucho. Pero es que la voluntad de Él es la del Padre. Por eso decía, yo quiero hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad personal. Así debe decir cada uno de nosotros. Caminar en el reino de la voluntad de Dios a todos nos da paz. Dice nuestra Madre. Después de cada dificultad los veo crecer. Lo que yo les decía,
en la homilía. O sea, con todo lo que hemos padecido en este tiempo de pandemia, ya claro que estamos un poco más creciditos. Yo veo más avance, o sea, en la vida de la virtud. Es que sí estábamos bien atrasados, y en parte era porque, como les decía yo en la homilía, es que estábamos muy bien, o sea, todo nos salía color de rosa, y pues todo mejor, mejor ingreso, mejores posibilidades, más estabilidad social, todo mejorcito cuando no había la pandemia. Pero Dios nos purificó como el oro en el crisol, nos purificó y nos va a purificar todavía más. Pero ahorita vemos los frutos de esa purificación hermosa. Fue algo verdaderamente hermoso. Siempre después de una experiencia voluntaria de sacrificio, viene la experiencia de la resurrección. Viene la experiencia de la resurrección. Analícense ustedes cómo se sienten al día siguiente después de un día de ayuno. ¿Qué sienten? ¿No han analizado el sentimiento que se produce? Se produce una paz que no tiene expresión en esta tierra. Nunca lo han analizado. Pues es que nos cuesta ayunar. Hagan esa experiencia de vez en cuando, hagan un ayuno bien planeado, de 12 a 12 de la noche a 12 de la noche el día siguiente, 24 horas. Ayuno no es exactamente aguantar hambre. Ayuno es que cuando planeas un día de ayuno, pues le das al cuerpo nada más lo esencial, pan y agua, nada más. No necesariamente es quedarte aguantando hambre todo el día porque te va a dar una gastritis. No, sino que a las horas que normalmente comes, en vez de comer cosas ricas, guisadito, arroz, dulces, postre, café, azúcar, etcétera, etcétera, pan y agua, lo esencial para que puedas desarrollar las funciones de ese día. Pan blanco, ¿no? Pan, bueno... No pan de dulces, pan blanco. Sí, pan blanco, pan sí. bolillo. Un pan bolillo. Sí. Como para Yo nada más tomo agua. Todas las mañanas me tomo un vaso de agua con limón. Y es lo único. El día del ayuno es lo único que me tomo, mi agua, y se acabó. Sin azúcar. El agua simple, le exprimo la mitad del limón, y eso es lo que hago en mi ayuno. Y es muy... Sí, y el cuerpo no se deshidrata porque le das agua. Porque si uno hace un ayuno sin coordinación, ni tomas ni agua ni nada, te deshidratas. O sea, no, hacerlo como lo enseñó la Virgencita. Ella los hacía así. Ella hacía esos ayunos los miércoles y los viernes. Y los enseñó a la primitiva comunidad cristiana. Los enseñó. Y la primitiva comunidad cristiana hacía ayunos los miércoles y los viernes. Ahorita eso como la iglesia se desvirtuó, pues eso se volvió como una cosa. Yo recuerdo cuando llegaba la Cuaresma, que yo era un niño, viví un catolicismo tradicional, y entonces yo añoraba que llegara la Cuaresma, porque en Cuaresma se comía mucho pescado. Ya, a mí me gustaba más el pescado que la carne. Entonces, como me gustaba más pero no, ese no es, así no nacieron los ayunos en la iglesia. O sea, los ayunos son penitencias que ofreces, libres y voluntarias, y que haces por amor, en honor de Nuestra Señora, por sus intenciones. Es una pequeña participación
a la cruz de Cristo. Al día siguiente, ese día tienes una migajita de participación de la pasión de Cristo, pero al día siguiente tienes una migajota de experiencia de la resurrección de Cristo. Hagan ustedes esa experiencia. Después de un día de ayuno sientes una paz. El mundo no puede dar esa paz que Dios nos da después de un día de ayuno. Una paz, una felicidad, una alegría de haber padecido algo por amor a Diosito. Hagan la experiencia. Yo les digo, porque es que ha sido toda una formación de la Santísima Virgen. Ella nos ha ido formando en eso, o sea, en las 5 piedritas nos enseñó a rezar el rosario. Para mí, yo digo que hace 15, 20 años rezar 4 rosarios al día era impensable. Ahora es pan comido. Me costaba y... Pues yo también no logro los 4 rosarios, pero sí, ahí lo llevo. No, yo me pongo a hacer mis 4 rosarios y de ahí no me paro hasta que termine los 4. Dura bien hechecitos 1 hora y cuarto o 1 hora. ¿Los 4? Los 4, sí, un rosario bien rezadito. Yo rezo es un cuarto de hora. de la llama de amor y ahí vienen los 4 misterios. Sí. Un rosario, mientras, por ejemplo, te pones a rezar los gozosos, bien rezaditos, son cuarto de hora, 20 minutos. Entonces, los 4 rosarios, 1 hora, un cuarto de hora, no es una cosa así tan... No, y como cuando uno se sumerge en la oración, pierde la noción del tiempo, pues mira, si tiene la sensación de que hubieran pasado 5 minutos. Dice, no, ya pasó como hora y media. Bueno, pues yo lo sentí como 5 minutos. Padre, y vale también, por ejemplo, que si no rezamos los 4 rosarios de la Virgen, si rezamos 2 o 3, pero rezamos el de San José, el de la preciosa sangre. También, no. también. Sí, porque luego yo no rezo los 4 de la Virgen, sino que rezo el de San José o el de la preciosa sangre. Muy meritorio. El de la preciosa sangre ahorita para la pandemia es de lo mejor, porque son las meditaciones de las 5 llagas, o sea, va al estilo, como les decía, del aceitito del buen samaritano, las 5 puertas que son las 5 llagas del Señor. Entonces, ustedes piensen mucho en eso que ella nos dice. Hijos, ustedes van viendo cómo bajo mi influjo materno van creciendo. Fíjense que con esta obra, la Virgencita, yo me he dado cuenta, me estoy dando cuenta de una cosa, de una actitud que quizás no había descubierto mucho en la personalidad de la Santísima Virgen. Y es esto, que la Santísima Virgen, con sus hijos consagrados, con su movimiento mariano, es celosa. Yo ya me la caché. Ella es celosa, sí. Sí, porque han habido situaciones y cosas que nos iban a llevar a un peligro, a algo. Yo ya, porque es que se los digo porque lo tengo bien estudiado, o sea, le he analizado mucho el comportamiento de la Santísima Virgen, su modo de actuar, y entonces me he dado cuenta que hay cosas en la vida de la parroquia o en la vida personal de cada uno de nosotros que a la larga nos iban a crear un problemón, o que nosotros las veíamos inofensivos, pero que detrás de esa situación, una amistad, un acontecimiento dentro de los grupos de la parroquia, una situación dentro de, en tu situación económica, etcétera, etcétera, que tú la veías como bien, que iba como bien, pero que esa situación a lo largo te iba a crear un problema. Y entonces como que la Virgen hace suceder algo
para que esa situación se interrumpa, se quita, se vaya, se termine. Algo sucede en tu vida que esa situación inesperadamente se interrumpe. Un amigo que no era tan buen amigo, bueno, se desaparece, no sé. ¿Es un amigo que no era amigo? Que no era tan buen amigo, que era una amistad con intereses, bueno, eso se desaparece y al final te quedas ahí con la Virgencita y dice, pues ese ¿quién lo hizo ir? Pues ella lo hizo ir. O, por ejemplo, una situación que un trabajo que tenías que te parecía muy buen trabajo y que estabas contento con ese trabajo, pero que eso a la larga te iba a crear un problema, no, hay una situación familiar o afectiva o etcétera, etcétera, algo te iba a suceder con ese trabajo. Bueno, pues ella hace que de un momento te quedes desempleado. Yo lo he visto. Te quedas desempleado. Virgencita, pero ya me quedé sin empleo. Bueno, a los meses, cuando te llega un trabajo mejor o ves lo que hubiera sucedido, si seguías allá, dices, uy, pues sí, la Virgencita, ella sabía lo que hacía. O sea, ella planeaba las cosas de modo que me hizo ir por otro camino. Yo eso lo he visto. Es que me pongo a analizar todas las cosas. Por ejemplo, veo yo que el haber llegado a Tetelpan antes de que empezara la pandemia fue providencial. Imagínense que me hubiera agarrado la pandemia por allá en la era. O por allá en Ajusco. En Ajusco está muriendo todo el mundo. Sí, por allá la gente. No hay familia que no haya tenido un muerto. Ahí en esa parroquia donde yo estaba. Todas las familias, aunque sea un sobrino, un primo, pero algún muerto hubo en la familia por causa de la pandemia. Y luego pues una serie de situaciones que se dieron que yo dije, no, pues realmente la Virgencita quería que me llegara la pandemia en Tetelpa. Sí, era como la iglesia que ella tenía planeada. Y también les voy a explicar por qué. Porque es que esta pandemia ha ido de la mano con un ataque de la masonería y de las fuerzas anticrísticas. De hecho, pues aprovechó el anticristo la pandemia para reorganizarse, atacar la religión, impedir la oración, cerrar las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, pero la cuestión es que la Virgen ya sabía eso. Entonces decía, tú vas a esa situación, en esa situación serás parte de mi proyecto. Entonces, el lugar que necesito para que saques adelante ese proyecto, mi proyecto materno, es esa iglesia. Entonces lo entiendo. Ahora lo entiendo. Lo entiendo, sí. Entonces, por eso les digo, la Virgencita, ella es celosa de su obra. Si ve un peligro, como nos lo acabo de explicar, pues ella cambia las cosas para que las cosas salgan como ella las está planeando. Dice, aún les queda mucho camino por recorrer, dice Nuestra Señora. Todavía el mundo, las dificultades, las tentaciones les pesan mucho, pero yo eso lo sé y los estoy ayudando. Dice nuestra Madre, cuánto los hace crecer estas dificultades interiores contra las cuales ustedes luchan, las tentaciones, cosas que uno no quisiera tener, pero la Virgen dice, yo lo permito para irlos
moldeando. Dice, también pues muchas dificultades exteriores, son el ambiente. Cuando yo llegué a Tetelpan, ese primer año y el segundo año, hubo personas, 4 o 5 personas, que me hicieron la vida de cuadritos. ¿Te acuerdas? Yo no ¿Sí? sé. A mí me la hacen, pero no. Sí, no, Sí, pues eso sí, siempre. eran periódicas. Como ahorita también, de que Sí. uno que otro ahí anda con... que está abierto y está dando misa y está... No, así es la forma de... como de atacarlo, ¿no? Sí, pero la Virgen dice, no, pues yo esas dificultades las permito, las permito. Hacen parte de mi proyecto de formación. Ahora, una de las cosas con las cuales el demonio los atacará serán las calumnias. No faltan, pero como llegan, se desaparece. Como llegan, se desaparece. Cada vez que hemos hecho un arreglo a la iglesia, no saben cómo nos han llovido cuando arreglamos la casa cural, cuando arreglamos la fachada, cuando pintamos por dentro. Pero la Virgencita va organizando todo según su proyecto materno. Y todo va saliendo para bien. Luego las cosas se calman y dice uno, no, pues sí, realmente Dios quería permitir esta cruz, pero era para bien. Pues vamos a pedirle que ella no nos suelte de su mano. Vamos a que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bien.